Así que vamos a ir revisando, vamos a ir estudiando cada versículo del Salmo 23, porque hay tanto que nosotros podemos aprender de este Salmo, hay tanto que la palabra nos dice al respecto, y no solamente vamos a aprender una progresión en la vida del cristiano, vamos a aprender también los diferentes nombres compuestos de Dios, porque hay tantos a través de este salmo. Así que vamos a entrar y vamos primero, el versículo 1 nos dice, y vamos a parar en Jehová es mi pastor. Amén. ¿Quién puede decir esta mañana que Jehová es su pastor? Amén. Ok, Jehová es mi pastor. Es una declaración, una afirmación. Él es mi pastor. Y David podía decir, sin duda alguna, Jehová es mi pastor. David, como pastor de ovejas, él sabía y él entendía a la perfección la necesidad y el cuidado que un pastor debe tener para con las ovejas. Esa necesidad, esa atención que un pastor debe darle a las ovejas. ¿Alguno de ustedes ha sido pastor de ovejas antes? ¿No? A veces vemos así como que el pastor dice, ay, qué fácil, es nada más ahí estar, ¿verdad?, con las ovejitas. No, es un trabajo bien difícil porque las ovejitas son animales muy indefensos, son animales que necesitan, y ya lo he compartido anteriormente con ustedes, son animalitos muy indefensos y necesitan muchísimo cuidado. Y vemos que en la palabra del Señor, Dios nos compara a nosotros los creyentes muchas veces con el águila, y nos gusta, ¿verdad? Hoy sí, como el águila y las alas, y voy a volar arriba, ¿verdad? Con poder y con autoridad. Pero también nos compara con ovejitas. Y las ovejitas, muy al contrario de las águilas, son muy diferentes. Las ovejitas no tienen un mecanismo de defensa como muchos animales lo tienen. Ellos no pueden correr rápidamente como el conejo, esconderse en la madriguera. No tienen garras como el oso, como el león. O tampoco tienen veneno como son las serpientes para poder defenderse de sus enemigos. Contrario. Si metemos una ovejita, digamos, en una caja, y viene la ovejita y se mete en la caja, la ovejita va a estar ahí, balando y balando, sin darse cuenta la ovejita. Y con el puro simple hecho de caminar hacia atrás, ella puede salir, ella no lo hace. Ella se pone nada más ahí a estar balando y balando hasta que el pastor va o alguien va y la saca de donde se haya metido. Ella no lo puede hacer. Además, las ovejitas también son animales muy desorientados. Se pierden de la manera más fácil. Rápidamente las ovejitas agarran por ahí campo. Cuando una ovejita sale del redil, no sabe cómo regresar a su redil, a menos que su pastor vaya y le hable y la traiga, o la cargue y la traiga de regreso al redil. Y Jesús sabía, de la misma manera que las ovejitas, que nosotros también hubo un momento en que andábamos así descarriados en este mundo, sin rumbo y sin dirección y sin propósito. Por eso el Señor dice, al ver las multitudes, dice el Evangelio de Mateo, dice que Él tuvo compasión de la multitud, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así estábamos un día tú y yo, así es. Jesús sabía que andábamos descarriados en este mundo y necesitábamos la dirección de nuestro pastor para regresar a casa. También las ovejas son casi ciegas, como algunos de nosotros, ¿verdad? Que usamos lentes. Pero ellos no ven más de 3 metros. Solamente pueden ver 3 metros más allá. Entonces no pueden ver lo que está pasando a su alrededor. No pueden darse cuenta del peligro que hay a su alrededor porque no lo pueden ver. Es por eso que el pastor hace ruido, para que la ovejita pueda seguir la voz de su pastor, para que pueda ella regresar al redil. Las ovejitas son muy dependientes de su pastor. Sin sus cuidados, pronto ellas iban a perecer.
Son muy dependientes, hay mucha necesidad. Son tan dependientes del pastor que el pastor no puede descansar todo el día. Tiene que estar al pendiente de ellas, de su alimentación, de su protección, de su seguridad. Al igual que las ovejas, nosotros necesitamos a nuestro pastor. Necesitamos al pastor, al Señor. David puso sus manos en la vida del pastor, porque él sabía que como oveja, su pastor iba a poder cuidar de él. Y para que tú y yo podamos decir lo mismo, Jehová es mi pastor, entonces nuestras vidas tienen que estar en las manos del pastor. Debemos establecer una relación con nuestro pastor a través de la oración, a través de estar leyendo la palabra del Señor, a través de esa comunión al estudio de la palabra para poder estar en la presencia del pastor, en la presencia de él y pasar tiempo con él y escuchar su voz. Amén. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Es lo que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Esto nos habla de una relación. Y Jesús nos dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Wow. La pregunta es: ¿te conoce a ti el pastor? ¿Conoces tú la voz del pastor? Porque déjame decirte que hay tantas voces que andan el día de hoy queriéndote distraer, queriéndote sacar del redil. Pero cuando tú y yo tenemos esa relación íntima con el pastor, reconocemos su voz. Reconocemos la voz del Espíritu Santo que nos guía. Y podemos entonces saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de la distracción que nos puede sacar del redil. Es por eso que es bien importante. Las ovejas dependen de la voz de su pastor y lo reconocen. Puede haber muchísimas ovejas, puede haber diferentes pastores y todas las ovejas pueden estar juntas y revueltas, por así decirlo. Pero cuando el pastor llama, solamente sus ovejas vienen con él, porque cada oveja reconoce la voz de su pastor. Amén. Es por eso que el día de hoy tenemos que entender que es tan importante tener esa relación con el Señor. Y si somos ovejas del Señor, entonces tenemos que apartarnos de todo aquello aquellas voces que nos quieren apartar. Muchas veces, muchos piensan que por el hecho de que yo ya vengo a la iglesia, o de que yo ya estudio, o que yo leo la Biblia, o de que canto cantitos, o de que digo que soy salvo, es más que suficiente. Pero es más, necesitamos no solamente hacer eso, tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro pastor, porque nuestra vida depende de ello. Nuestra vida depende de si reconocemos o no la voz de nuestro pastor. Jeremías 29:11, recuerden, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Así dice el pastor a las ovejas: yo sé lo que quiero para ustedes. Yo sé y quiero lo mejor para mis ovejas. Y así es lo que dice la palabra: yo sé, tengo planes para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien, no planes de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro en nosotros. Dios no quiere el mal para sus ovejas. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere lo mejor. Es por eso nuestra urgencia de decir: necesitamos reconocer la voz de nuestro pastor. Busca al pastor como David lo buscaba. Aprende a escuchar su voz, su dirección, porque es lo mejor para nosotros. Vosotras, ovejas mías, dice Ezequiel, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, porque Jehová es mi proveedor. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Si yo busco a Dios y yo tengo esa relación con mi pastor, si yo estoy escuchando su voz, ten por seguro que el pastor va a proveer para toda mi necesidad.
no para la necedad, pero sí para mi necesidad. Amén. Nada me faltará. El pastor alimenta a sus ovejas, sacia la sed de sus ovejas. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es nuestro pastor, el que cuida de nosotros, porque Jehová es el pastor. Sabemos que Él satisface todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6. Y esto sí lo quiero que lo leamos, porque tiene que estar muy claro en nosotros. Mateo 6, 26, fíjense bien, dice, mirad las aves del cielo. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego en el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? No tengo nada que ponerme. ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que va a venir por añadidura? Todo lo que necesitemos. Todo lo que necesitemos, siempre y cuando tengamos una relación correcta con el pastor. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a poder descansar y saber que Él provee todo lo necesario para nosotros, tanto material o espiritualmente, en el tiempo de Dios. El salmista lo dice muy lindo en Salmo 37, 25, cuando dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. En esta pandemia, en todo este año pasado que estuvo la cosa muy difícil, ¿te faltó pan? ¿Te faltó un lugar donde dormir? ¿Estuviste bien? Tal vez te pegó el COVID, pero el Señor te cuidó. ¿Podemos decir, nada me faltará? Es más, hubo quienes dijeron, tengo hasta más trabajo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Cómo el Señor cuida de un pueblo que le busca. De un pueblo, Él es fiel. Tal vez tú digas, bueno, sí, tú puedes decir eso, que Jehová es mi pastor. Yo puedo decir Jehová es mi pastor, pero entonces ¿por qué no puedo pagar los biles? Tal vez te saliste del redil. Eso es lo que está pasando. Muchas veces decimos y ponemos excusa. No, es que Dios está. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando una ovejita se sale del redil? Porque la ovejita es un poquito necia y terca, ya se quiere salir y se quiere seguir de frente. Acuérdate, ya no puede regresar a su casa, no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor viene y le rompe una patita para que ya no pueda seguir adelante, y la agarra y la trae al redil para que ya no brinque otra vez la barda. Y a veces el Señor tiene que quebrarnos las patitas también a nosotros de vez en cuando, para que entendamos, porque a veces somos testarudos, para que entendamos que es dentro del redil, que es dentro de su presencia, que es dentro de su cuidado que vamos a estar bien. No necesitamos los pastos verdes en aquel otro lugar. Ahí Él provee para nosotros. Amén.
Tal vez estás fuera del redil si no has podido hacer lo que necesitas hacer, o no has podido pagar, o te falta algo. ¿Por qué? Porque tal vez estás siendo pastoreado por el dinero, o estás siendo pastoreado por la bebida, o estás siendo pastoreado por el sexo, o estás siendo pastoreado por horóscopos, porque hay algunos que, Dios mío. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te está pastoreando? ¿Ven? Mientras nosotros sigamos al pastor, te puedo asegurar, nada te va a faltar. El pastor estaba compartiendo la semana pasada un poquito de nuestro testimonio. Cuando llegamos aquí, llegamos con $300 en la bolsa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? 2 niños, un montón de libros, no sabíamos dónde íbamos a vivir, no sabíamos qué íbamos a hacer, nada más sabíamos que el Señor nos había llamado aquí. Y déjame decirte, el Señor hasta el día de hoy ha sido fiel. Nada nos ha faltado. Nada nos ha faltado. No teníamos lujos cuando empezamos, pero teníamos lo necesario. Yo me acuerdo, la primera mesa que tuvimos fue la tabla de planchar. ¿Te acuerdas? Y la bajamos y pusimos ahí platitos desechables y cereal para los niños. Pero éramos felices, somos felices. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo la voluntad del Señor. Y todo lo valorábamos. Decíamos, gracias Dios, gracias por lo que tengo. Gracias porque no me falta nada, Señor. Nada. Amén. Es hermoso cuando podemos vivir así, bajo el cuidado de nuestro pastor. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Recuerda la palabra del Señor. El Salmo 146 del 7 al 9 es tan importante, no lo vamos a ver. Pero en ese Salmo podemos ver que Dios hace justicia a los agravados. Dios da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Abre los ojos a los ciegos. Levanta a los caídos. Ama a los justos. Guarda a los extranjeros. A la viuda sostiene. Amén. Y el camino de los impíos trastorna. Ese es el Dios que nosotros creemos. Es el Dios que cuida de nosotros y que provee para nosotros. Amén. Es el Dios que está mencionando David. Jehová es mi pastor. El Salmo 34 nos dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Tú lo crees? Así es, Jehová es mi pastor, nada me falta. Una vez que venimos a una relación con Cristo, una vez que venimos a una relación con Dios, nos damos cuenta de que ahí podemos encontrar no solamente satisfacción física, sino también espiritual. Amén, nada nos falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice la palabra. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es Jehová, nuestra paz. Él es Jehová, Shalom. Dios nos da descanso. Fíjense bien lo que dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque las ovejitas necesitan, no cualquier pasto. Ay, las ovejitas, como ovejitas somos bien especiales, ¿ok? Y las ovejitas, pregúntenle a cualquier pastor, somos muy requisitosas y muy quisquillosas, ¿ok? Y las ovejitas lo son también. Ellas necesitan estar en pastos delicados para poder comer donde no haya muchas peñas, donde no haya muchas piedritas porque se lastiman sus patitas. El pastor tiene que buscar pastos delicados para la ovejita, para que ella pueda descansar, para que ella pueda echarse y pueda estar tranquila. Por eso el Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados,
yo os haré descansar. Yo sé lo que ustedes necesitan y yo tengo lo que tú necesites para que tú puedas descansar. Y muchos de nosotros estamos cansados de diferentes cosas en el trabajo, cosas en la familia, los hijos, la economía, el COVID, las mascarillas. ¡Oh, ya! Estamos cansados. Y hay muchas veces cuando viene el cansancio, viene el desánimo y después viene también una depresión porque estás cansado. Pero Jehová dice, el Señor nos dice, mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo la da, yo se las doy. Es una paz diferente, una paz diferente. El pastor siempre está buscando lugares para que sus ovejitas puedan descansar. Las ovejitas no tienen que preocuparse para nada. No tiene que preocuparse por la comida. No tiene que preocuparse por el momento donde va a descansar, el lugar donde va a descansar. Porque el pastor le da el descanso que necesita. El buen pastor dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Las ovejitas no pueden descansar y no pueden tomar agua en aguas turbulentas. Necesita ellas un manantial con agüitas tranquilas para que ellas puedan ir a beber. Igual nosotros. El Señor también nos dice, yo te doy esa paz, yo te doy ese descanso. Yo soy tu shalom, yo soy tu paz. Y esa paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede estar la situación muy difícil, mas sin embargo el Espíritu Santo viene y te da una paz que tú dices, wow, pudieras yo estar, a veces uno dice, ay, ¿será que soy mala o que no tengo sentimientos? ¿Por qué no me siento así? No, al contrario, es que Dios, el Espíritu Santo, te está dando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y cuando entonces tenemos esa paz, no tenemos temor. Porque el Señor, sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Sabes qué? El buen pastor es tanto el amor hacia sus ovejas que su vida da por ellas. David, me acuerdo en la palabra del Señor cuando David le decía a Saúl, cuando él iba a ir a pelear contra el gigante, que Saúl le decía, pero pues tú qué, tú eres un chamaquito, ¿tú qué vas a hacer? Y David le decía, pero es que, ay, ¿cómo me ves, Saúl? Yo, así de chiquito, como yo estaba con las ovejas, si venía un león o si venía un oso, yo se las arrancaba y yo rescataba esa ovejita. El pastor su vida da por las ovejas. Y así dijo el Señor Jesús, mi vida doy. Nadie me la pide, yo la doy. Amén. Por eso no debemos tener temor, porque sabemos que en Él estamos protegidos. En Él estamos nosotros en paz. Podemos refugiarnos en el Señor. Muchas veces en este mundo la gente se refugia en pastillas, la gente se refugia en alcohol, la gente se refugia en el trabajo. Pero eso no te da la paz. El alcohol no te da la paz. Te tomas un montón de bebidas, se te olvidan las cosas. Al día siguiente, con un dolor de cabeza peor. Y se te olvida todo lo que hiciste y dijiste. ¿O no? Igual pasa con otras cosas. Igual pasa con las fiestas y con las pastillas no se diga. Hay tanta gente que lamentablemente toma pastillas y toma pastillas para calmar esa falta de paz que hay en sus corazones. Y terminan muriéndose porque toman de más pastillas. Amén. Pero el Señor nos está diciendo, yo soy tu paz. Yo te voy a llevar a pastos delicados para que tú descanses y junto a mí vas a estar en aguas de reposo. Y ahí yo te voy a pastorear, te voy a cuidar de los lobos que están allá afuera. Y te vas a dar cuenta que el descanso del Señor te va a ayudar a no tener el temor a lo que puede venir,
a lo que puede pasar. Hay tanta gente que este año de la pandemia ha estado con tanto temor, aún cristianos lamentablemente, pero con tanto miedo, porque están haciendo caso a las voces de todo lo que se dice en los comerciales, todo lo que se dice en las redes sociales y que el COVID, porque todo el día nos bombardean con eso. En las mañanas cuando yo cuando estoy tomando mi cafecito en la mañana para prepararme para ir a trabajar, pongo el noticiero para checar y lo primero que pasan, COVID, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay mucha gente que está con temor. Hay gente que hasta el día de hoy no ha querido salir de sus casas porque tienen miedo, tienen temor. Y es verdad que tenemos que tener precauciones, es cierto. Pero una cosa es ser cauteloso y otra cosa es tener miedo a tanta cosa que se está diciendo. ¿Dónde está tu confianza en tu pastor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debemos estar tranquilos. Él tiene el control de nuestra vida. ¿Qué decía Pablo? Claro que no queremos morir, ¿verdad? Pero si morimos, ¿qué? No hay ganancia. Allá no hay COVID. ¿Ah? Vamos a estar más tranquilos. Claro que no queremos, ¿verdad? Que se nos vayan todos. Pero, en fin, cuando tenemos la paz del Señor, podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero hay gente que no puede dormir. Da vuelta y vuelta. No por la cafeína, ni por los tacos que se comieron, sino porque están piensa y piensa intranquilos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y qué se ve qué? Pero no están confiando en su pastor. Como decía el pastor la semana pasada, usan a Dios como el último recurso. Ahí el curita que pueda vendar ahí la herida. Eres el primer recurso. Eres el primero. Amén. El medio ambiente debe comunicar seguridad a las ovejas. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, la paz de Dios nos va a estar rodeando. La paz del Señor va a cuidar nuestras mentes. No vamos a escuchar la voz del Padre, la voz de tu pastor y no la voz que te quiere quitar la paz, que te quiere inquietar. Las ovejas son muy delicadas y el pastor lo sabe. Es por eso que el pastor tiene que asegurarse de que cada oveja esté descansando y tranquila. Las aguas de reposo son la palabra de Dios. Las aguas de reposo es por medio de lo cual nosotros encontramos su paz. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú puedes decir, pero es que es un salmo nada más, o es un capítulo de la palabra. Puede ser que sí, humanamente. Puede ser que tú digas, sí, solamente es un capítulo. Pero cuando tú lees este capítulo y tú le dices, Señor, háblame. Y tú le dices, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Dime. No solamente lo hace, pero la palabra que es viva y eficaz, que es una palabra viva, que fue escrita por medio del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando tú la lees, algo hace a tu espíritu, porque es alimento a ti. Y entonces empiezas a tener una paz. Y empiezas a sentirte tranquilo, porque las aguas tranquilas empiezan a inundar tu vida. Amén. Hoy en día las ovejas a veces están enfermas porque están bebiendo de aguas turbias, no de aguas tranquilas. Cristianos que van al internet y que están checando novedades y se inquietan. Es que ahí dice que para el 2021 se va a acabar el mundo y que las profecías de no sé qué y las de no sé qué. Y en lugar de estar, aquí está todo lo que va a pasar. En lugar de estar confiando en tu pastor, estás escuchando voces que te están inquietando y estás bebiendo de aguas turbias. Y las ovejas no podemos descansar así. No puedes dormir, no hay paz en tu corazón.
Hay personas que dicen, sí, es que leí un artículo que dice que Jesús se casó con Marta y que tuvo hijos y que no sé qué. Ay, de veras, a ver, enséñamelo. Y empiezan y ya se apartan de lo que realmente es. Aquí está lo que tenemos que saber. Más de allá no te va a dar paz. Y luego sigue diciendo el Salmo 23, confortará mi alma. No solamente me va a dar paz y tranquilidad, sino que va a confortar mi alma. Y al confortar tu alma está hablando no solamente de que te da descanso y paz, sino que te da sanidad a tu alma. Porque Él es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Amén. Dios restaura, te levanta, te anima, te da fuerza, te da esperanza para que puedas seguir adelante. Devuelve tu vigor a la vida, te da vitalidad. Cuando el alma está afligida, Él te restaura. Cuando peca, la santifica. Cuando estás débil, Él te sostiene. Él es Jehová, el que te conforta, el que te levanta, el que te sana. No solamente física, sino también espiritualmente. Y muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos con heridas, con desconfianza, llegamos cerrados muchas veces al amor y con murallas muy levantadas para protegernos porque hemos sido lastimados. Así muchos han llegado a Cristo. Pero cuando venimos a Él y empezamos a conocerle, nos pasa lo que dice la palabra. Empezamos a mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Dios empieza a sanar nuestras heridas. Dios empieza a tratar, a ayudarnos a bajar esas murallas que hemos levantado. Dios empieza a ayudarnos a empezar a confiar otra vez, a amar otra vez. Las palabras de la Biblia comienzan a cobrar vida y empiezan a ser reales en nuestras vidas. Comienzan a darme paz, gozo, fe. Empieza a sanar mi espíritu y mi cuerpo también. Y mientras más lo leo y más medito en la palabra del Señor y más estudio, voy siendo más confortado. Amén. Mi espíritu se va haciendo más fuerte. Aún mi cuerpo es sanado porque empiezo a perdonar y empiezo a amar. Y todas aquellas afecciones y cosas que yo tenía eran muchas veces porque no había perdonado, porque no había sanado mi corazón. Pero si tú no lees la palabra durante la semana, si ni siquiera traes tu Biblia los domingos, o se te queda aquí y ni siquiera la extrañas, ¿verdad? Pues entonces, hay quienes ni siquiera tienen Biblia, ¿verdad? Y te llenas durante la semana de Facebook, de revistas, de fútbol, de telenovelas. Pues entonces tu alma pues, no va a ser transformada como Dios quiere. Amén. Vas a estar pendiente de otras cosas. Una vez, y hace mucho yo decía esto, y una vez había una hermana, me contaron, que estaba en una reunión de oración, y la hermana estaba, pastor, tenemos que orar por esta mujer. Tenemos que orar por esta mujer, pastor, porque su esposo la está engañando. Y las cosas están muy difíciles, pastor. Y el pastor estaba orando. Era una novela. Era lo que estaba pasando en la novela. Pero la señora estaba afligida por lo que estaba pasando en la novela. ¿Se dan cuenta? O sea, uno nos reímos, pero fue real. Y dice uno, ¿what? Estaba llenando su vida de la novela. Eso era su vida. Y hay quienes llenamos nuestra vida de la novela del Facebook. Y queremos ver qué le pasó a aquel, qué le pasó a aquel, qué le pasó a aquel. Y estamos ahí. Pero no agarramos la palabra para ver qué le pasó. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué bendición podemos tener? ¿Qué paz me va a dar? No lo agarramos. No tomamos la palabra.
Por eso es importante que entendamos. Amén. La palabra nos va a ir transformando. Por eso en Romanos dice, tienes que ser transformado. No te conformes a cómo estás. No te conformes a lo que la sociedad te dice. Transforma tu manera de pensar. Transforma tu manera de sentir. Transfórmate a lo que la palabra del Señor te enseña. Amén. No a lo que el mundo te dice. Hay muchas decisiones que debemos tomar cada día. Muchas decisiones. Y para eso necesitamos la sabiduría y el consejo de nuestro pastor. Amén. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a como lo que yo siento, pero muchas veces lo que yo siento está influenciado por lo que yo veo y por lo que yo escucho. Y no por lo que el pastor me habla a través de su espíritu y por medio de su palabra. Y es por esto que muchas veces nos topamos y las cosas salen mal, pero porque no estoy atento a la voz de mi pastor. Amén. Por eso la palabra nos dice que Él confortará mi alma. Él me sanará. No solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y me va a guiar. Dice, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Oh, my God. Él es Jehová, nuestra justicia, Jehová Tzidkenu. Él es grande, la justicia de Dios. Muchas veces hablamos de la justicia de Dios. Y lo que viene a la mente de la gente, la justicia, es un armamento, así un soldado con la espada, la justicia, te voy a justiciar. No, eso no es. Y a veces le tenemos temor a Dios, pero a Dios no hay que tenerle temor, hay que amarle, hay que respetarle. Pero no le tengas miedo, porque Él quiere lo mejor para ti. La justicia, lo que significa es que Dios quiere guiarte por la senda correcta. Dios quiere, hay una senda correcta y una senda que no lo es. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que queremos y lo mejor para nosotros, pero la palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No confíes nada más en lo que tú piensas, lo que pensamos. Porque Él, el Señor, a través de su palabra y su espíritu, nos va a guiar al camino correcto. Él nos va a decir lo justo, lo que debemos hacer, lo que debemos nosotros decir. Su fin, el fin del camino de muerte cuando nosotros confiamos solamente en nosotros. Nosotros no podemos solos. Necesitamos de nuestro pastor. Porque las ovejas no tienen sentido de dirección. No saben cómo llegar a un punto, a menos que el pastor las guíe. Se distraen fácilmente. Agarran por ahí, como decimos, agarran monte, ¿verdad? Si no están atentas a la voz de su pastor. Necesitan la dirección. Y muchas veces nosotros, como dijo Jesús, como ovejas nos hemos descarriado, cada cual buscando su camino. Las ovejas necesitan dirección porque si las dejan solas, deambulan, se alejan del rebaño y no saben cómo regresar. Nuestro pastor nos guía por el camino correcto. Nuestro pastor nos guía por sendas de justicia. Nos dice por dónde ir para nosotros poder alcanzar el fin que Él tiene para nosotros. Amén. Por amor de su nombre, porque Él es fiel a quien Él es. Amén. Si Él dice que Él te va a bendecir, es porque Él te va a bendecir. Pero quiere guiarte por el camino correcto para que nosotros recibamos aquello que Él tiene para nosotros. Él es nuestra justicia. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y por lo tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es mi victoria, Jehová es mi bandera, Jehová Nisi. Al llegar al invierno, las ovejas tienen que ser movidas de la montaña a los valles. Y es un tiempo muy peligroso. Una ovejita puede dar un mal paso, puede caerse en un precipicio, puede ser atacada por una fiera que está escondida en una hendidura o puede ser arrasada por inundaciones repentinas. Es un tiempo muy difícil. Es un tiempo donde tiene el pastor que estar cuidando más que nunca las ovejitas. Y porque las montañas tapan al sol, es que se denomina el valle de sombra o de muerte, porque es un tramo muy difícil. Y el pastor usa ahí su vara para proteger y su cayado para guiar. Y es bien importante que nosotros debemos entender, como dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El temor no viene del Señor. Dios no quiere que tengamos temor. Quiere que confiemos en Él. Amén. Porque el temor trae en sí castigo. No podemos nosotros temer. Tenemos que aprender a nosotros confiar en el Señor. Por eso el Salmo 56 nos dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? ¿Podemos decir eso? Muchas veces, y es verdad, muchas veces enfrentamos situaciones muy difíciles que decimos, ay, ¿y ahora, Señor, qué voy a hacer? Ay, mi Padre, no veo la salida. Señor, y empezamos. A mí me pasaba. A mí me pasaba en un principio, el pastor decía, no, yo sabía que el Señor iba a proveer, cómo, no sé, pero yo como mujer, yo decía, sí, tengo que darle de comer a estos dos chiquitos. Ay, Señor, yo veo la alacena y no hay tanta cosa, Señor. Y yo sí me preocupaba un poco y el pastor muy tranquilo decía, Señor va a proveer. Y yo, yeah, sure, ¿cómo? Y empezaba yo así, decía, ay, Señor, el Señor estaba empezando a mostrarme. Estaba enseñándome como oveja a depender de Él, a no tener temor de lo que pudiera pasar, porque yo sabía que en Él podía yo confiar, pero tenía que aprenderlo. Tenía que aprenderlo y en el momento adecuado llegaba la provisión. Por eso ahora puedo decir, Señor, yo en ti confío y no temo, porque yo sé, mi Dios, que lo que esté pasando, mi Padre, tú estás en control. Tú estás en control. Nada, Señor, te es a ti ajeno. Nada, Señor, pero tú quieres que yo confíe en ti. Tú quieres que yo aprenda, Señor, a descansar en ti. Yo no puedo hacer nada a la 1 de la mañana acostada para cambiar la situación. Puedo orar, pero no puedo cambiar la situación. Esa te corresponde a ti. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, Señor, tú le vas a hacer. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi pastor no está acostado, está activo, checando, está siempre atento a mi necesidad. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dice la palabra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y si vemos a retrospectiva, y si tú recuerdas aquellos años desde que conociste al Señor para acá, ¿cuántas veces el Señor ha usado su cayado y su vara para protegerte? ¿De cuántas situaciones
no nos ha sacado el Señor. ¿Podemos confiar en Él? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la situación se vea bien difícil, aunque tú digas por aquí no hay manera, aunque tú digas esto es imposible, aunque los médicos digan esto no tiene remedio, el Señor es Señor de lo imposible. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer cuando hay un hombre y una mujer que confían en Él. Amén. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El cuadro que sigue es un cuadro de victoria. Fíjate bien. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No solamente Él me da la victoria, pero me da la victoria enfrente de mis angustiadores. El enfoque aquí está en el pastor que prepara terreno donde apacentará las ovejas. Fíjense bien. Quita cualquier cosa que puede lastimar a las ovejas, rocas ásperas, plantas venenosas, espanta a las fieras y las trae a comer. Las fieras están entre los peñascos, mirando, con hambre al rebaño que está en banquete, pero no pueden acercarse. No pueden acercarse porque el pastor está ahí cuidando de las ovejas. El ser invitado a la mesa, y esto lo comenté, lo prediqué en alguna ocasión. El ser invitado a la mesa implica que estás bajo protección. Bajo protección. Mientras tú permanecieras en el Antiguo Testamento, mientras tú permanecieras con la familia que te había invitado a cenar o a comer, ellos estaban obligados a defenderte aunque fuera con su vida. Por eso Jesús dijo, yo doy mi vida por las ovejas para protegerlas. Amén. En este sentido, David está diciendo que aunque enfrente las circunstancias más difíciles o más peligrosas, cuando sus enemigos estén esperándole para acabar con él, él está seguro en la presencia de Dios. Amén. Ya que ha sido invitado a su mesa y por lo tanto, Dios te protege y te resguarda, aún con su vida, si es necesario. Es así que el pastor nos alimenta en presencia de nuestros enemigos, nos nutre, nos apacienta, nos da banquete. Hay celebración para mostrarle a tus enemigos que Dios es tu proveedor, que Dios es tu protector. Amén. Para celebrar que Él es tu sustentador, para que tus enemigos vean que tienes cobertura de parte de Dios. Hay mucha gente que tal vez te quiere hacer daño, pero entre más daño te quiere hacer, el Señor más te bendice. Él prepara mesa para mí delante de mis angustiadores. Porque aquellos que confiamos en el Señor, los que estamos en el Señor, amén, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dale gracias a Dios por la mesa que Él adereza para ti, para tu familia. Por las bendiciones que Él derrama sobre ti. Delante de los que no te quieren y hablan mal de ti. Tú no te preocupes por ellos. Dios se va a encargar. Dios se encarga. Dios se encarga. Por eso dice la palabra, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Wow. Tus enemigos, tanto humanos o espirituales, te pueden ver, pero no te pueden tocar. Porque así como tú tienes alimento, también tienes el amparo y el cuidado del pastor. Por eso podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
No porque seamos muy. No. Porque Él es nuestro pastor. Porque Él es nuestro protector. Por Él, no tanto por nosotros. Y luego sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Oh Señor, Él es Jehová, el que nos santifica. Él es Jehová, Makadesh, el santificador. En el campo, donde están las ovejitas, hay muchas moscas que atormentan a las ovejas, depositan sus huevitos ahí en la nariz y luego cuando crecen las lastiman tanto porque están adentro y las ovejitas no saben qué hacer y empiezan a querer ellas golpearse para quitarse lo que está ahí, se pueden lastimar, se pueden matar. Sus oídos también, igual ustedes han visto también las vaquitas, hay tantos insectos ahí, igual con las ovejas, hay muchos insectos también en sus ojitos, en sus orejitas, y las molestan mucho. Entonces el pastor lo que hace, para evitar que haya esa molestia, esa distracción para con ellas, entonces derrama aceite sobre sus cabecitas. Una mezcla de aceite, azufre y especias, y las baña con aceite espeso, para protegerlas de los insectos, para promover su salud, para cuidar su piel y para evitar infecciones. Y ese óleo es una protección contra el mal que trata de destruirla. Y esa forma logra tener paz. Si en este momento te atormentan la cabeza esos mosquitos insistentes, esos pensamientos de dolor, pensamientos de derrota, pensamientos de preocupación, si te golpeas la cabeza con las paredes porque no sabes qué hacer para quitarte toda esa desesperación, dile al pastor. El pastor unge tu cabeza con su aceite. Dios tiene el remedio perfecto para proteger tu mente, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu corazón de las acechanzas más dolorosas. Su aceite es su amor y su palabra que traen paz a su rebaño. El aceite de su presencia, el aceite del Espíritu Santo, que te unge con su presencia. Amén. Para protegerte. Porque dice la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo, que nosotros podemos conocer las cosas por medio de la unción. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Él nos ha ungido con su Espíritu. Amén. Y con esa unción nosotros podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y no hay ningún pensamiento que pueda venir y posar en nosotros, a menos que nosotros se lo permitamos. Porque Él unge nuestra cabeza con aceite. Y luego dice, moraré, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, wow. Jehová está presente siempre en nosotros. Jehová Shammah. Jehová Shammah es la palabra hebrea que significa el omnipresente, el uno que todo lo llena. No te desampararé. Gracias. No te desampararé ni te dejaré. Amén. Él no nos deja ni nos desampara. Él no es un pastor que nos deja ahí y se va por allá. No, Él siempre está al pendiente de sus ovejas. Amén. David afirma en el Salmo 23, David afirma, Jehová, tú has estado conmigo toda mi vida.
Estuviste ahí cuando cuidaba el rebaño de mi padre, cuando luché con el oso, con el león. Estuviste presente cuando me enfrenté al gigante filisteo. Estuviste presente cuando Saúl me quiso quitar la vida. Estuviste ahí cuando traje el arca a Jerusalén. Estuviste conmigo, Señor, en las batallas que he peleado. Estuviste ahí aún cuando cometió el adulterio y necesitó perdón. Durante toda la vida tú has estado ahí, decía David. Igual podemos decir nosotros. Si vemos atrás, Él ha estado en cada etapa de nuestra vida. Si tú tienes una relación de pacto con Jehová, a donde quiera que tú vayas, va contigo la bendición. A donde quiera que tú vayas, si la unción del Padre está contigo, donde quiera que tú caminas, ahí va el Señor contigo. Porque el pastor no te deja ni te abandona. El Señor no es un Dios lejano que está por allá en el cielo. No, Él es presente con cada uno de nosotros. ¿Cómo le hace? No sé, no me importa. Pero yo sé que Él está en mi vida, que su Espíritu Santo vive en mí, que su unción está en mí. Y donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Donde quiera que tú te paras, ahí está la presencia del Señor contigo. Por eso el Señor dice, Dios dice en Isaías, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Pero no solamente aquí, sino en la eternidad. Él nos ha dado vida y vida eterna. Pero nos ha dado vida para que la disfrutemos. Amén. La misericordia, dice, y el bien me siguen todos los días de mi vida. Amén. No estoy yo empujando para la misericordia. No estoy yo empujando para la bendición. No. Donde yo camino me siguen. Amén. Donde yo voy, ahí va la bendición. Donde yo voy, ahí va la misericordia del Señor. Donde yo voy, ahí veo la bondad del Padre. Amén. ¿Pero por qué? Porque soy una oveja que escucha la voz de mi pastor. Amén.